Julián Macías nació en la ciudad de Cáceres, de la región de Extremadura, en España. Después de cursar la licenciatura en Actividad Física y Deporte, viajó a Argentina para estudiar un posgrado en la Universidad Nacional de Tucumán. En aquel país le tocó vivir el estallido de la crisis económica del Corralito, experiencia que le marcó para toda la vida, al ver de manera tan directa y transparente las causas que estaban detrás de la miseria y la pobreza. Macías también dirigió proyectos de cooperación internacional en el barrio popular de San Miguel de Tucumán, Argentina, en los cuales se buscó luchar en contra de la exclusión social de los jóvenes a través del fútbol y la educación. En España, fue participante activo en el movimiento 15M, además de miembro fundador y responsable nacional de las redes sociales del partido Podemos. Hace un año fundó y actualmente dirige el proyecto Pandemia Digital, un observatorio internacional ciudadano en contra de la desinformación digital. Bienvenidos, aquí estamos con Julián Macías, que nos acompaña desde Madrid, España. Bienvenido, estimado Julián. Muchas gracias, John. Buenas tardes. Un gusto, un honor tenerte aquí. De veras que necesitamos en Twitter o en Telegram en particular. Eres una voz experta y esencial, ¿no? Para entender lo que está pasando en el mundo en términos de manipulación mediática y en las redes sociales. Y un honor tenerte con nosotros. Esperamos que aprendamos cosas muy importantes este año de conversación contigo. Mira, vamos a casos concretos y luego ya la teoría más general. Uno de los casos que tú me has comentado en tus espacios que más te llamó la atención fue el papel que jugaron las redes sociales y Twitter en particular en el golpe de Estado de noviembre de 2019 en contra de Evo Morales en Bolivia. ¿Qué ocurrió ahí exactamente y qué fue lo grave, lo profundo que a ti te llamó la atención sobre esa coyuntura? Así es, John. Precisamente el golpe de Estado en Bolivia fue, digamos, el primer análisis en profundidad que hice de algún proceso electoral y también, digamos, fuera de España, que si bien aquí en España y creo que en otros países, sobre todo de Europa, hubo un cerco mediático, es decir, creo que ningún medio habló del proceso electoral, pero tampoco de que hubo un golpe de Estado. Y claro, lo que encontré, la verdad, fue bastante sorprendente. Es cierto que Twitter quizás es el espacio, no sé si más importante, pero sí es en el cual se puede ver todo lo que sucede, ¿no? La API de Twitter está totalmente abierta, por lo tanto, con las herramientas adecuadas puedes ver todo lo que sucede, pero evidentemente no es la única plataforma donde se realizan estas campañas de desinformación. De hecho, recientemente... Perdón, Julián, además un paréntesis. ¿La API qué es? ¿Qué es eso de la API? Ese es un término muy técnico que igual sí. No entiende bien. Claro, la API es, digamos, la puerta de entrada que tiene una plataforma como puede ser Twitter con sus usuarios para conseguir más información de la que un usuario normal puede tener, ¿no? Normalmente se hace con aplicaciones de terceros para interrelacionarse con la plataforma, ¿no? Es decir, otras plataformas que se relacionan con Twitter usan la API para tener esa conexión. Y Twitter tiene una ventana un poco más abierta, entonces podemos documentar esos fenómenos mejor ahí que en otros lados, pero no es por ello que solamente ocurre en Twitter, sino en otros lados. Perdón, te interrumpí, pero adelante. Sí. Exactamente. Bueno, digamos que entre algunos de los datos, ¿no?, impresionantes, ¿no?, porque la verdad es que como me quedé cuando fui descubriendo poco a poco tras los análisis, es que durante el mes, bueno, en realidad fueron 2-3 semanas de noviembre de 2019, cuando se realiza el golpe de Estado, se crearon más cuentas durante ese mes de las que ya existían, porque la penetración de Twitter en Bolivia apenas llevaba el 2-3% de la población, lo que suponían unas 200.000 cuentas, y durante el mes de noviembre de 2019 se crearon más de 200.000 cuentas, ¿no? Hubo por lo menos los hashtags, ¿no?, las etiquetas o campañas organizadas que analicé fueron 14. Solamente en esas 14 campañas se lanzaron más de 1,5 millones de tweets. Y bueno, imagínate, todas eran en plan, bueno, Evo dictador, Evo narcotraficante, no fue golpe, fue fraude. Bueno, digamos que también fue acompañada por digamos, análisis de la OEA, que informaba o da un reporte que luego se demostró que
que era falso por técnicos, matemáticos, etcétera, que hablaban que no existía ningún fraude. Es más, algún error matemático cometió en ese informe la OEA, pero que luego se ratificó en las elecciones donde ya Evo no se pudo presentar y se presentó Lucho Arce, ganando todavía por más votos, justamente en aquellas mesas donde la OEA decía que había habido fraude. En el 100% de las mesas hubo más votos todavía de los que presuntamente hablaban de fraude, ¿no? Pero algunos elementos más de redes sociales, no sé, recuerdo, por ejemplo, bueno, el caso de que hubo 8 o 10 personas protagonistas del golpe, como el propio Camacho, que pasó de tener 8.000 seguidores a 200.000 en esas 2 semanas, o el propio Pumari, que también es un poco, si bien Camacho es de la zona de Santa Cruz, Pumari es de la zona del litio, que es la zona geopolítica importante del Potosí, y él tenía 38 seguidores nada más y pasó a tener más de 100.000 en una sola semana. Es decir, todos sabemos que eso es imposible. Hay otra cosa súper curiosa, que había una cuenta automatizada gestionada por una persona real, que es un veterano del ejército de los Estados Unidos, del US Army, y que era capaz de tuitear más de 70 tweets por segundo. Algo totalmente no humano, ¿no? Todo esto, bueno, pasó desapercibido. Twitter no puso ninguna sanción, por lo menos a corto plazo. Esas cuentas seguían existiendo. Y fíjate que hay una casualidad, que luego, al hacer otros análisis, como en México, una cuenta que seguramente conozcan ahí, que es Tumbaburros. Claro. A raíz de... Porque fíjate que Facebook en septiembre hizo un reporte diciendo que había una empresa de Estados Unidos llamada SCL Strategies, la cual estaba haciendo campañas de desinformación con cuentas falsas y pagando millones de dólares en publicidad para estas páginas y cuentas personales falsas, en las cuales los países donde intervenían eran precisamente México, Bolivia y Venezuela. Evidentemente, esta empresa lleva muchos años trabajando, y yo digo, fue, bueno, como si a un narcotraficante le pillan con un pequeño alijo de droga. Evidentemente, su trayectoria fue mucho más larga y seguramente haya intervenido en muchos más países, como de hecho reporté en análisis anteriores de que el propio Facebook lo analizara. Entonces, fíjate que esa cuenta de Tumbaburros, exactamente los mismos días, creció 100.000 seguidores, aproximadamente igual como el resto de cuentas golpistas apoyadas supuestamente por quizás esta empresa de Estados Unidos que intervino durante el golpe y luego en apoyo al gobierno golpista. Y esa empresa, dice CLS Strategies, ¿es una empresa de eso? O sea, ¿se venden con servicio de bots? ¿O es una empresa más bien como de propaganda y de medios y de consultoría? ¿O a qué se dedica formalmente? Claro, formalmente es a la consultoría en pro de la democracia, los derechos humanos, etc., etc. Pero lo más curioso de esta empresa es que quizás la persona protagonista, es decir, hay 2 personas que justamente cuando salió el informe de Facebook, a los 2 días, y esto también lo reporté en un hilo, sus perfiles de esa web desaparecieron. Uno de ellos era Juan Cortiñas, que es una persona de origen latino y que en su historial pues, ha pasado prácticamente en campañas de todos los países de América Latina, pero sobre todo la persona clave es Mark Feuerstein. Y Mark Feuerstein fue directivo de la USAID, ¿no? Que es un organismo público de la cual dependen otros organismos como es la NET, como es la NDI, como es la IRI, bueno, una serie de organismos que reciben subvenciones de dinero público de los Estados Unidos. No solamente eso, sino que él fue funcionario nombrado creo que por Clinton, me parece recordar, es decir, que pertenece al Partido Demócrata y fue nombrado funcionario de la OEA, precisamente, la cual participó en el golpe de Estado. Y no solamente eso, dentro de esa, o uno de los trabajadores, colaboradores de esa empresa, si no solamente están los demócratas, también están los republicanos. Mark Noriega es otro, digamos, colaborador de esta empresa que también ha participado en golpes de Estado, en influenciar, digamos, campañas en América Latina y que ha pasado por los mismos cargos. Es decir, él fue también directivo de la USAID, fue también funcionario de la OEA, pero nombrado por los republicanos, en este caso por George Bush, hijo,
y posteriormente, digamos, pues bueno, por los predecesores del Partido Republicano. Por lo tanto, no va de Partido Demócrata o Partido Republicano, sino de una especie de lobby geopolítico de los Estados Unidos que no solamente participan instituciones como puede ser la OEA, empresas privadas como SCL Strategy y organismos supra o pseudo institucionales como puede ser Atlantic Council, que es algo así como la fundación de la OTAN, es decir, bueno, algo parecido, ¿no? Es decir, hay un compendio muy, muy grande y de la cual también tiene esas conexiones con esta supraorganización que es recurrente y seguirá siendo recurrente, que es Atlas Network, que son más de 600 fundaciones de corte neoliberal que, bueno, trata de llevar los principios que fundamentaron la tesis ideológica de la Operación Cóndor, ¿no? De los golpes de Estado. Después de los golpes de Estado, universitarios de América Latina formados en Estados Unidos, muchos de ellos en la Universidad de Chicago, por Milton Friedman, que era el catedrático, digamos, siguen esa misma escuela y esa misma ideología que tratan de implantar en todo el mundo, ¿no? Estimado Julián, estoy intentando aquí dibujar todas las conexiones que vas trazando y es sorprendente. Yo creo que ni una fantasía, teoría de la conspiración podría realmente elaborar lo que estás documentando en la realidad. Moviste increíblemente rápido de Ecuador a México, a la empresa privada, a el gobierno de los Estados Unidos, demócratas y republicanos, organismos internacionales, la OEA, y luego ONGs y universidades. Todos están coordinados por un cerebro atrás de la cortina, como en el Mago de Oz, o ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿realmente se coordinan entre ellos o es simplemente coincidencia? Y es realmente tan perverso como parece, ¿no? Como eso, tú lo llamas Cóndor 2.0, o sea, un golpismo por medios digitales, o es simplemente pues, la organización internacional de la derecha, lo cual pues, puede ser legítimo, así como la izquierda tiene un ala internacionalista, la derecha también, o sea, ¿cómo entender bien lo que está pasando? Bueno, lo primero que normalmente el relato que te cuento en realidad son datos, me refiero, no claro. Ni siquiera, y si luego sí es verdad que investigué, leí, las conexiones existen, pero todos son datos, muestra de lo que las redes cuentan, es decir, todos aparecen por ahí, dejan su huella y luego es fácil hacer las conexiones, ¿no? Yo creo que más que derecha e izquierda, realmente en América Latina el eje, creo, sobre todo de formaciones políticas, o por lo menos el pulso que hay es básicamente el extractivismo, ¿no? Es decir, o el imperialismo, ¿no? El llamado imperialismo, es decir, históricamente Estados Unidos, si lo queremos llamar así, o grandes corporaciones, que quizás sea más correcto, hay una cierta relación, una conexión geopolítica, ¿no? de intereses que producen, pues eso, golpes de Estado, influencias en elecciones, incluso guerras, etc. Esto es histórico, ¿no? Yo creo que el dominio de recursos, ¿no? De materia prima o otro tipo de recursos. Bueno, en México tenemos el precedente, ¿no? Es decir, que también intervino incluso esta misma empresa apoyando a Peña Nieto. El resultado de ese apoyo, lo primero que se hizo, incluso antes de que Peña Nieto tomara posesión, hubo reuniones con los Estados Unidos para negociar la privatización o la entrada de capital extranjero a lo que es de los mexicanos, que le robaron o le extrajeron, ¿no? Que es el petróleo, quizás el recurso de materia prima, digamos que es la parte más interesante, ¿no? Para este tipo de organizaciones. Un dato sobre ese punto, cuando se estaba discutiendo la reforma energética de 2013, 14, 15 en México, se filtró a los medios que uno de los primeros borradores del texto de la misma reforma energética traía un registro digital de una computadora dentro de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, o sea, de Hillary Clinton, directamente, que uno de los borradores ya más avanzados, no sabemos si fue redactado ahí o pasó por ahí, pero antes de llegar al Congreso de México, el secretario de Estado de los Estados Unidos había intervenido directamente en la redacción de ese documento. Sí, no, de hecho, en uno de los hilos, antes de que Facebook hiciera este informe sobre esta empresa de Estados Unidos,
ya reporté, hay una cosa buena en Estados Unidos, seguramente tiene muchas más, pero hay una de ellas que son los Forbes 404, es una especie de reportes a las cuales están obligadas las empresas de Estados Unidos cuando firman contratos con organizaciones fuera de Estados Unidos. Entonces, justamente de esto había registros en algunos portales, y no es fácil encontrarlo, pero, digamos, buscando metadatos, etcétera, encontré miles de contratos de esta empresa con muchos países y entre ellos de México tenía un montón. Y los primeros fueron con el llamado Peña Nieto Transition, que es lo que formó Peña Nieto con, fíjate qué casualidad, ¿no? Ahora, en el momento que estamos ahora, con diputados del PRI, del PRD y del PAN, que conjuntamente formaron este Peña Nieto Transition, que hicieron un contrato con esta empresa de Estados Unidos y que antes de tomar posesión tuvo reuniones en Estados Unidos para hablar de lo que sería la reforma energética y el control de Pemex por parte de fondos internacionales. En Bolivia, aparte del intento de golpe de Estado en el 2008 por el gas, que estaba en la media luna oriental de Bolivia, Santa Cruz principalmente, incluso hubo un intento de golpe de Estado de la provincia de Santa Cruz. Los yacimientos de litio en el Potosí, digamos, dieron también un patadón al tablero geopolítico de recursos y precisamente Pumari, como te decía, fue una de las personas claves, al ser un poco la persona de referencia de la provincia de la derecha, pero al final yo creo que, como te decía, no es el eje derecha-izquierda, sino quién hace conexiones y acuerdos con los grandes capitales y quién protege los recursos. El caso, ya que estamos hablando de Bolivia, Evo Morales creo que es un caso paradigmático que dio la lucha, incluso para el golpe de Estado, y las ganancias del gas en su momento quedaron en su mayoría para el país de Bolivia. Por lo tanto, los niveles económicos de Bolivia se dispararon, se multiplicaron por 10, digamos, se redujo la pobreza, bueno, todos los valores macroeconómicos aumentaron y los valores negativos disminuyeron. Yo creo que al final esta es un poco la lucha, ¿no? Quien defiende la hegemonía, la soberanía económica, incluso te diría social, institucional, política, económica, etcétera, que vea por el pueblo, por su pueblo y no permita las injerencias que históricamente, podemos decir Estados Unidos, grandes empresas, han hecho sobre América Latina. Y bueno, hay una serie que a mí me gusta repetirla, que es Narcos, ¿no? Te voy a interrumpir un segundito, Julián, porque me están avisando que tenemos un corte. Entonces, ahorita regresamos aquí para esta fascinante plática con Julián Macías, que nos acompaña desde Madrid. No se vaya. Aquí estamos de regreso con Julián Macías. Estamos documentando una red de poder internacional muy importante que se tiene que transparentar. Vamos a hablar más de otros casos específicos, Ecuador, México, pero a ver, un asunto de coyuntura primero. En Australia, en estos últimos días hubo un conflicto muy fuerte entre Facebook en particular y el gobierno de Australia, que están aprobando leyes que obligarían a Facebook a pagar por contenidos de los medios. Esto, y Facebook pues, se enojó, hizo un berrinche, cerró los servicios de Facebook en Australia. Algunos ven en esto pues alguna esperanza de regulación del esfuerzo estatal. Otros más bien lo ven como una disputa entre pues, los grandes medios, ¿no? Al parecer, los medios más importantes de Australia son propietarios de Rupert Murdoch, ¿no? Que es el gran oligarca de los medios en el mundo entero. ¿Ves alguna esperanza en este tema de la regulación estatal? También en México estamos debatiendo eso. ¿El gobierno, los estados pueden hacer algo para frenar las redes? Bueno, yo creo que... No frenar las redes, perdón, lo voy a decir otra manera, no frenar las redes, frenar la desinformación y la manipulación de estas grandes empresas mediáticas y de redes sociales. Yo creo que antes que la regulación lo que hace falta es abrir el debate, ¿no? Es decir, que ya en su momento, ¿no? Yo creo que hay que volver a leer o a escuchar a Snowden, a Julian Assange, ya nos contaron los abusos de todas estas plataformas y la connivencia con agencias de inteligencia, gobiernos, o de otras empresas con intereses geopolíticos, etcétera. Entonces, yo creo que abrir el debate es muy positivo, ¿no? Es decir, el tema de abusos, ¿no? Del poder, yo creo que con el tema de la censura de la cuenta de Donald Trump, que quizás sea la persona que menos me guste políticamente en las últimas décadas,
pero que al final la decisión de las propias plataformas que lo auparon al gobierno de cerrar la cuenta es un lavado de imagen que al final lo que genera es incluso más odio hacia o darle la razón de que él está contra el poder y no es el poder, que muchas veces yo creo que va por ahí los tiros. Y yo creo que justamente hay también lo que se ha abierto el debate es que parece que estas plataformas tienen más poder incluso que los gobiernos, ¿no? Podríamos empezar por ahí, ¿no? Y podríamos hablar varios frentes. Uno de ellos es el monopolio de Internet prácticamente y todo lo que ello conlleva. Entre ellos, uno de los puntos más delicados es el uso de nuestros datos. Si nosotros es como los contratos estos con los bancos o otro tipo de contratos que tienen 1000 páginas en letras chiquititas y dice, léalo usted y luego lo firma. Claro, la gente lo firma directamente. Bueno, cuando accedemos a aplicaciones hay una especie de contrato así donde dice la letra chica, pero que nadie la lee y todo el mundo acepta. Entonces yo creo que igual como contratos abusivos de los bancos por engañar con este tipo de contratos a los usuarios, yo creo que hay que hacer una revisión en primer lugar de qué uso se hace de nuestros datos, no solamente desde el punto de vista económico, de dar a empresas para que hagan una publicidad segmentada, sino yo creo, y es donde, hablando con los temas que te decía antes, incluso de un uso geopolítico de los mismos, ¿no? También habría que hablar quién está detrás de esas plataformas, que también sería un largo debate, cuál es el origen de Silicon Valley, quién financió esas plataformas y el uso geopolítico que se da. Otro de los elementos es el pago de impuestos, es decir, estamos hablando de las empresas más grandes del mundo que pagan menos impuestos que tú o que cualquier trabajador ordinario. Es decir, es otro elemento que han seguido capaz de, con esta ingeniería fiscal o acuerdos con gobiernos o vete tú a saber, pero la realidad es que pagan menos impuestos que una empresa pequeña, ¿no? Y es evidente que el dinero que genera es mucho, ¿no? Entonces, bueno, en Australia concretamente ha habido un pulso en el cual creo, ¿no? Estaba hablando antes de Robert Murdoch, que es otra de las personas clave, el mundo Fox News, ¿no? Que fue una de las promotoras, es decir, lo que estaba hablando de que las fake news existen de antes. Recordamos que antes de la guerra de Irak hubo una alianza entre José María Aznar, digamos George Bush y Tony Blair, apoyando la guerra de Irak con esas armas de destrucción masiva que la Fox News repetía que era una realidad. Recomiendo una serie que explica todo esto estupendamente, que es The Loudest Voice, y que, digamos, fue el precursor o incluso uno de los gurús de este tipo de estrategia. Y creo que justamente el acuerdo de Facebook ha sido únicamente con Murdoch, con Fox News, para pagarle un dinero, pero no así con el resto de medios, que creo que los han silenciado. Bueno, están ahora en el pulso. Pero evidentemente creo que antes de tomar medidas gubernamentales, creo que es muy interesante que haya un debate, que se vuelva a hablar y que con transparencia se vea el abuso que realmente existe de estas plataformas y que en algún momento hay que concretar en acuerdos que no perjudiquen, vulneren los derechos que tienen las propias empresas, pero que tampoco se salte por encima los derechos que tenemos como ciudadanos o incluso los derechos de soberanía que tienen los países para la información, incluso la democracia, ¿no? Que muchas veces se ha hablado de la influencia que tienen estas plataformas en la democracia y que creo que hay que ponerlo en salvaguarda por encima de los intereses económicos de cualquier empresa, claro. Sí, crucial. O sea, en un momento dado, cuando las redes eran nuevas, ¿no? Tan espontáneas, tan libres, ¿no? Se podría llegar a confundirlos pues con el aire mismo, ¿no? Es simplemente el medio por medio de lo cual expresamos, ¿no? Y ahora ya está quedando perfectamente claro que no, que esos medios son corporaciones, enormes corporaciones que abusan de su poder. Aquí en México recientemente eliminaron varias cuentas, más de 4 temas izquierdosos sin dar explicación alguna. Recientemente Twitter, por ejemplo, publicó su lista de los periodistas tuiteros más influyentes del año y resulta que 9 de los 10 son precisamente en esa lógica de Atlas Network, etcétera, más allá de la cuestión ideológica, sino como tú dices, con intereses muy, muy concretos en México, en la región. No son plataformas de ninguna neutrales, y la regulación, cuando se habla de regulación, no es sobre el contenido, no es de censura, sino sobre las empresas, así como la televisión, los periódicos tienen que cumplir con la ley, pues también estas empresas tendrían que hacerlo.
Entonces es un gran tema, pero inmediatamente cuando empiezas a hablar de este tema, pues obviamente gritan censura, ¿no? Es un tema muy escabroso, ¿no? Y como dices, el debate y la participación es muy importante. Vamos a otros casos muy concretos. Ya hemos hablado de Bolivia, que te llevó rápidamente el caso de Bolivia a toda esta red internacional. Más recientemente has estado dando seguimiento al caso de Ecuador, ¿no? Incluso publicaste un informe muy importante con la Claxo, que a ver si podemos poner aquí en pantalla un link a ello para que la gente lo pueda consultar directamente sobre esas estrategias de desinformación y manipulación que ocurrieron en Ecuador. ¿Fue lo mismo que en Bolivia? ¿Fue peor? ¿Qué matices encontraste y qué avances tuviste en tus descubrimientos a partir del caso de Ecuador? Bueno, pues es decir, la verdad es que lo que encontré no me sorprendió nada, empezando porque uno de los candidatos era el director fundador de una fundación de Atlas Network, por lo tanto ya casi me adelantaba. ¿Quién en particular? No, Guillermo Lasso, digamos, bueno, durante toda la primera vuelta, digamos, ahora va a empezar la segunda vuelta, durante la primera vuelta, digamos, había como dos candidatos más focalizados en redes, claramente haciendo el análisis de Twitter, que lo hizo. Prácticamente el 95% de la conversación, de manera polarizada, está por un lado Guillermo Lasso, que es un banquero que fue ministro en el año 99 con Yamil Maguad, el año del desastre económico de Ecuador, feriado bancario, como el corralito de Argentina, no podían sacar dinero, luego emigraron más de 3 millones de ecuatorianos, miles se suicidaron o murieron por la crisis económica, básicamente desapareció la moneda, la gente no podía sacar dinero y precisamente Guillermo Lasso, que era director del Banco Guayaquil, daba, para que veas, ¿no? Es decir, la verdad es que es increíble, daba papelitos, digamos, los bancos les daban, en vez de dinero, le daban papelitos a las personas y el Banco de Guayaquil de Guillermo Lasso le compraba esos papelitos al 40% de su valor, pero luego iba al Banco Central, dinero público, y le daban el 100%, por lo tanto tenía una ganancia de más del doble de todo lo invertido mientras se arruinaba el país, ¿no? Bueno, pues esta persona, digamos, tiene una gran amistad desde hace mucho tiempo de José María Aznar. Hablando antes de lo de Murdoch, es que es tremendo. Es decir, la empresa de Murdoch le hizo una oferta después de apoyar la guerra de Irak para ser asesor de News Corp Corporation, la empresa de comunicación, y a partir de ahí, bueno, José María Aznar es uno de los adláteres de la geopolítica de Estados Unidos y precisamente con su fundación FAES fue uno de los promotores de Atlas Network, íntimo amigo de Guillermo Lasso desde hace muchos años. De hecho, ha sido una especie de tutor. Le dijo que antes de presentarse unas elecciones creara una fundación y un proyecto, en este caso Ecuador Libre. Muchas de las personas que están dentro de Ecuador Libre son directores de medios de comunicación o columnistas de los principales medios de comunicación de Ecuador. Si recordamos, el análisis que hice en México es exactamente igual. Las principales fundaciones de Atlas Network tienen unas conexiones con los medios de comunicación terribles. Y aparte de Atlas Network, hay decenas de organizaciones y de medios de comunicación financiados por el NET, que depende de la USAID. Aparte de eso, los fact-checkers, igual que en México, hay un fact-check que es... Es el verificado que decimos aquí, sí, ¿no? Pero es partner de Facebook. Hablando de Facebook, es el socio de Facebook que dice que es verdad y que es mentira. Bueno, pues el 80-90% de la financiación es de la Embajada de Estados Unidos y de la NET. Por lo tanto, estamos hablando de geopolítica, injerencias, yo creo, en la democracia, y todos los observatorios de derechos humanos, anticorrupción, de la justicia, todos están financiados por la NET. Incluso los miembros del CNE, creo que ahí en México el tema del INE es parecido, hay un control absoluto o bien de otras formaciones políticas, pero que, para que te hagas una idea, eligió un grupo oficial para organizar el debate electoral, y varios de los miembros, bueno, los 5 eran anticorreístas, ¿no?, que es el otro candidato, Arauz, pero es que también eran directores de fundaciones financiadas por el NET. Por lo tanto, se replica en Bolivia, era exactamente igual. En México, si tiramos del hilo, encontraremos lo mismo. Y concretamente, nada más para que la gente pueda visualizarlo, verlo directamente, los impactos en las redes, ¿qué ocurrió? Por ejemplo,
Un caso es que pues, bajaron la página Rafael Correa de Facebook, ¿no? Así sí, bueno, esto fue... ¿Cómo se implementó en la práctica esta intervención en las redes? Bueno, esto fue anterior. Precisamente, hablando de geopolítica, Ecuador tiene un elemento muy importante, diferenciador de otros países, que era el asilo que tenían a Julian Assange, ¿no? Que es una de las personas que lucha contra la desinformación y que a través de Wikileaks pues, da información relevante y que precisamente el mismo día que Lenin Moreno, que digamos es el presidente actual y que tiene, digamos, había un choque frontal contra el correísmo, ¿no? Bastante fuerte. Digamos, el mismo día que Lenin Moreno hace público que le quita el asilo a Julian Assange, el mismo día le cierran la cuenta a Rafael Correa, creo que fue el 11 de abril de 2019, el mismo día y precisamente por el mismo origen, la publicación de los INA Papers, que si bien no tiene no es el origen de Wikileaks, pero Wikileaks lo replicó y Rafael Correa lo publicó, los INA Papers, es una cuenta, creo que hay en Suiza, más algunas propiedades inmobiliarias como en España, por la cual se supone que los Estados Unidos compró a Lenin Moreno para que barriera todo lo que tenga que ver con el correísmo institucional, es decir, que no existiera nada ni en el CNE ni en ningún espacio, ¿no? Entonces, a raíz de eso, se vulneró. ¿Pero qué ha pasado en esta elección? Pues prácticamente... Nada más para mencionar un caso México paralelo. Hace unos días se informó que el Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México, es un centro de investigación que depende del gobierno federal, publicó el año pasado, hasta ahora está haciéndose público, un post en su Facebook conmemorando simplemente en sus efemérides, ¿no? Diciendo que hace no sé cuántos años fue, en esta fecha, ¿no? Barack Obama, su gobierno acabó con la vida de Osama Bin Laden, usando lenguaje muy neutral, simplemente marcando ese momento histórico. A las horas estaba fuera ese post y toda la cuenta de Facebook de este Instituto de Estudios sobre las Historias de México tuvieron que luchar semanas para recuperarlo, porque los algoritmos, ¿no? Esto seguramente les apareció como un terrorista, pero demuestra, ¿no? Este tipo de parcialidad luego. Pero perdón, te interrumpí. Sí. Sí, si vamos a la parte técnica de redes sociales, aunque hay que recordar que estas estrategias nunca son digitales solamente, tiene una capa digamos digital, tiene una capa mediática y tiene una capa de sociedad civil que pueden ser políticos, pueden ser observatorios, pueden ser movilizaciones en la calle, pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, en la parte digital siempre hay tres componentes. Una es la mentira, ¿no? Noticia falsa, otra es el odio y otras son las cuentas falsas. Esto se repite, por lo menos Carlas Network está presente, siempre aparece. Precisamente, si el repertorio de bulos sería interminable, ¿no? Los más conocidos, pero fíjate hasta dónde llega la cosa, que un vídeo manipulado por estas cuentas falsas, son las que lo lanzan y las que lo difunden, que luego recogen medios y que luego el INE, es decir, el CNE, hace una denuncia contra UNES, el partido de Araúz, ¿no? Candidato afín a Correa, como si fuera verídico. Y el vídeo, un vídeo manipulado donde decía que se pasaran por la sede. Hay una propuesta de Araúz que en la primera semana o el primer mes se va a dar $1.000 a las madres de familias con menos recursos como ayuda a la crisis económica total que existe. Entonces, el vídeo manipulado decía que se pasaran antes de ir a votar por la sede de UNES a recoger $250 en algunos casos, en otros 500. Entonces, el INE coge esta noticia, bueno, esta noticia falsa saltó a Clarín, al diario más leído en Argentina, como si fuera real. Pero aparte de eso, el INE hizo una denuncia contra el UNES por dar dádivas comprando el voto. Es decir, algo totalmente surrealista, ¿no? Hay otra noticia también totalmente loca, que es, como pasa muchas veces, pasó en el golpe de Bolivia, es la relación con el narcotráfico, el terrorismo del ELN, que es un ejército, un paramilitar de Colombia, que financiaba a Araúz. Con esta noticia del diario Semana de Colombia, había un vídeo que salía la guerrilla disfrazada en la selva diciendo que apoyaban al candidato Araúz, tal, y en el segundo 30 de ese vídeo suena el canto de un pájaro que solo existe en Ecuador. Esto lo descubrió un ornitólogo colombiano, no sé si es colombiano o ecuatoriano, que dio con detalle el ave que es. Bueno, todo esto también lo hice en un hilo y esto también ha sido difundido no solamente por cuentas falsas,
sino que luego ha saltado a todo el eje comunicativo. Increíble, pues la fabricación absoluta de la realidad, ¿no? Y ahora no solo esto es fake news, sino es eso de los deepfakes, ¿no? Vamos a una breve pausa y regresamos para nuestro tercer bloque aquí en este diálogo fascinante con Julián Macías. Aquí seguimos con Julián Macías, que nos acompaña desde Madrid, España. Estabas terminando de compartir algunos ejemplos muy concretos de lo de Ecuador. Por favor, adelante. No, sí, la parte te decía que siempre hay una triple componente en la parte digital, las mentiras, luego la parte de odio, es decir, y luego las cuentas falsas. Y es cierto que, bueno, pues no podía faltar, ¿no? Hay miles de cuentas recién creadas que, por un lado, apoyaban al oso y, por otro lado, difundían todas estas noticias falsas y hacían un ataque de odio. Concretamente, bueno, había varias, pero una de ellas es llamarle Lelo. Es decir, en una semana sola, más de 25.000 tweets en todo el mundo con la palabra Lelo, más del 80% estaban en Ecuador. Y básicamente todas estas cuentas, si buscabas Lelo, te aparecían todas las cuentas falsas y, aparte de ser recién creadas, usaban imágenes de personas reales de otros países, sacadas de otras plataformas que no son Twitter, como una persona checa de la República Checa que trabaja en Transparencia Internacional, una escritora chilena feminista, una influencer brasileña, un profesor de lengua castellana brasileño, cientos de cuentas falsas que alegremente han usado y que al final siguen existiendo, siguen difundiendo bulos, y yo creo que antes que censurar la página de Donald Trump, no de un presidente, yo creo que habría que delimitar, ¿no? Hacer una fiscalización de todas estas cuentas y del lanzamiento de odio y de noticias falsas. Y en México, Julián, estas cosas no ocurren, ¿verdad? Solamente hay en Sudamérica, en Ecuador, en Bolivia. En México tenemos una plena democracia digital, ¿no? ¿O qué has encontrado acá, nuestro querido México? No, bueno, exactamente igual. Yo creo que hay patrones que se repiten. Muchas veces decía que parece que es el mismo guión escrito por los mismos guionistas. Creo que no me equivoco diciendo esto. Creo que hay una red internacional con vinculaciones políticas, pero que al final interviene en elecciones con estrategias de comunicación donde ya se han nombrado algunas empresas, pero que es más amplia. Y precisamente ahí en México, pues bueno, básicamente lo mismo, ¿no? Es decir, por un lado, la red Atlas Network creo que es importante. Creo que igual que en Ecuador, igual que en Bolivia, los principales medios de comunicación tienen conexiones, digamos, de una manera o de otra con este espacio, y hay una especie de unidireccionalidad o de intencionalidad o falta de neutralidad, ¿no? Pero es que también podemos ver eso, la disputa que hay con el INE, el fact-checker oficial de Facebook. Me aparecían en los informes que hacía apoyando a todo este espacio que básicamente atacaban a AMLO, las cuentas falsas, bueno, dice informe. Hay un hilo que hiciste específicamente de eso, de yo defiendo al INE, ¿no? Que bueno, muy legítimo. Pues, de hecho, te meto un elemento nuevo. Adelante. Sí. Te meto un elemento nuevo, ¿no? Precisamente, ya te digo que esto ayuda al desconocimiento de no conocer nada de México y de sacar datos. Es como una de las cosas que me salía era Coparmex. Creo que precisamente quien está liderando el espacio, o uno de los espacios, creo que sí, México o algo así, de un tripartito, ¿no? Que corresponde al Peña Nieto Transition, está muy relacionado con Coparmex. Y no solamente eso, no hemos hablado de la parte ultracatólica que tiene diferentes elementos. En México claramente es el Yunque, que está muy relacionado por muchos investigadores. Creo que Emilio Delgado es la persona de referencia a nivel mundial del estudio del Yunque. Tiene una relación... Álvaro perdón. Hace unas semanas justo en este programa, sí. Ajá. Bueno, Álvaro Delgado es la referencia a nivel mundial del estudio del Yunque, y relacionaba a Vox, la extrema derecha, que digamos está relacionado con todo este movimiento que estamos hablando en España, y que, qué casualidad, participó de manera predominante en esa campaña de defensa del INE, pero también en las campañas. Creo que había un medio, tú qué dices o algo así, no recuerdo el nombre, es un medio que en la promo decía, para darle pluralidad a todas las voces de México, transparencia, democracia, tal, y luego te ves ese medio es 100% ataque a AMLO sin parar, con noticias falsas, con odio, con cuentas falsas. Bueno, al final se repite el mismo esquema en todos los países. A ver, Julián, pero
también hay acusaciones en contra del gobierno y Morena y a cuentas afiliadas a la 4T de que ellos también participarían en este tema de la manipulación, de los bots, ¿no? Siempre acusan también del otro lado. ¿También has detectado eso? ¿O es igual? ¿No igual los dos lados? ¿O qué es lo que has visto? A ver, yo lo que sí he visto, alguna vez he tocado algún análisis, de hecho, alguna cuenta favorable a AMLO, que yo no conocía, de un residente, además creo que son dos hermanos, uno de ellos es John, me escribía por privado diciéndole que le estaban acosando, acusando de que era un bot, que era una cuenta falsa, y precisamente, bueno, ya la han cerrado no sé cuántas veces la cuenta, y me interesé en algunos de los informes que Felipe Calderón retuiteaba, ¿no? Siempre, ¿no? Diciendo que hay un montón de cuentas que son artificiales y lo que existe, hay una red AMLO de personas que se unen a través de hashtags que hacen, bueno, pues se coordinan de la manera, no sé cuál es la vía por la que pero lanzan normalmente hashtags y lo publican. Yo creo que eso es diferente de coordinarse para que un hashtag sea tendencia a usar cuentas falsas y sobre todo el tema del odio y las noticias falsas. Yo creo que también es relevante. Sí que es cierto, y esto también lo he dicho, que me parece que muchas veces hay un tono muy agresivo, incluso se falta el respeto. Esto es de todas las partes y creo que es algo habitual en Twitter, pero que hay que intentar limar, ¿no? Yo creo que los debates en la sociedad y también las redes sociales deberían de ser de ideas y no de ataques personales y menos usando el odio, noticias falsas, etcétera. Claro, pero es importante esa distinción que dices. En nuestros análisis tenemos que ser muy finos, ¿no? Una cosa es la organización colectiva legítima en las redes para propósitos políticos sociales, de izquierda a derecha, arriba abajo, lo que gustes, y lo otro son esas campañas financiadas para fabricar la realidad y destruir reputaciones y trayectorias a partir de esta manipulación directa, ¿no? Sí son cosas diferentes. Y el otro es lo que tú dices con respecto a la manera en que nos expresamos, pues también se vale criticar, debatir sobre eso. Vamos cerrando este fascinante diálogo, Julián, vas a tener que regresar. Quisiera terminar en un punto de vista, pues una perspectiva pues optimista, ¿no? Porque estamos diagnosticando muy claramente lo que está ocurriendo, ¿no? Estas redes ya no son benditas, sino son malditas en muchos casos y controlan y manipulan, pero pues todavía son vías por medio de las cuales podemos organizarnos como ciudadanos. Nosotros tenemos experiencia histórica del movimiento Yo Soy 132 en México, en que se utilizaron las redes para que los jóvenes se empoderaran. Ahí en España tienes el M15. Recientemente hubo un escándalo porque unos chavos de prepa, ¿no? Se organizaron esta otra red que se llama Reddit y tumbaron a Wall Street, varias empresas de Wall Street simplemente por ponerse de acuerdo. Todavía podemos organizarnos, debemos organizarnos por medio de las redes para luchar por la justicia o mejor vamos a otra cosa. No, claro, siempre, bueno, a ver, también hay que hacer vida fuera de las redes, ¿no? Es decir, no voy a llegar a los extremos, pero sin duda lo que fue la exposición de una nueva herramienta para comunicarse, yo creo que fue muy positiva, fue una especie de contrapoder de estos mismos intereses que hablamos, que normalmente controlan todos los medios de manera unidireccional, sin rechistar. Evidentemente, las redes sociales trajeron la democratización de la información, de la comunicación. Yo creo que esto le pilló a pie cambiado un poco a los poderosos y por ahí se escaparon algunas iniciativas como la Primavera Árabe, el 15M o incluso en España el surgimiento de Podemos. En gran medida fue como una autoorganización de la ciudadanía a través de votaciones digitales, de las redes sociales, etcétera. Pero evidentemente ha habido una, digamos, reforma, un cambio también de estas redes, ¿no? Cambios de algoritmos que todos conocemos, cada vez el cierre, ¿no? de la burbuja, nos van encerrando cada vez en burbuja mediática de nuestros intereses, están cogiendo más relatividad las teorías psicológicas de la posverdad, de la habitación del eco, ¿no? de escuchar solamente lo que queremos, de replicar, nos llega lo que queremos escuchar y lo replicamos con nuestros cercanos y al final esto lo que está haciendo es que las redes pues cada vez cumplan menos el objetivo que tenían, que es de democratizar la información y la comunicación y la entrada por la puerta grande, ya una presencia hegemónica en todos los países de noticias falsas, incluso de diarios digitales que son muy baratos, que para ser más productivos tienen que mentir mezclado con odio para la estrategia de la posverdad
que es intentar conectar con los odios de las personas porque saben que son los que quieren escuchar y los que van a replicar. Entonces, esto hay una manera de evitarlo, que es con la fiscalización, que creo que hasta ahora las redes sociales han hecho muy tímidamente y que desde luego no ha sido nada eficiente, y con la colaboración de la ciudadanía, de las instituciones y, por supuesto, a una cosa que hacías antes, sin eliminar ningún derecho de la ciudadanía. Es decir, la libertad de expresión tiene que preservarse, pero recordemos que también las personas tienen derecho a su honorabilidad, que no se le mientan, y también tiene derecho a la veracidad de la información que se le ofrece. Entonces, yo creo que es posible llevar adelante con el respeto de los derechos que tienen tanto empresas como las personas, las instituciones, a que se avance para que se respete la libertad de expresión, pero por supuesto que no se mienta, que no se difunda odio hacia colectivos sin tener nada detrás, y yo creo que hay mucho que hacer sin vulnerar el derecho de nadie. Concretamente, como activista, más allá del tema de las reformas legales, ¿sigamos luchando dentro de Twitter y Facebook y YouTube o vayamos a buscar otros caminos alternativos? O sea, todo es un espacio de disputa donde podemos avanzar en una agenda social, o ya está tan envenenada que pues mejor nada más denunciar y voltear a otro lado. Bueno, a ver, si a mí me dijeras que habría la posibilidad de que hubiera plataformas sociales donde masivamente se trasladaría a todo el mundo, donde se respetaría el uso de los datos de las personas que participan en esas plataformas, y en la cual se respetara la libertad de expresión y se fiscalizasen bien los mensajes de odio y las mentiras, te diría sí, ya. Pero como eso no se ajusta mucho a la realidad, se pueden plantear otros caminos. Bueno, igual puede surgir una red social nueva. Hace poco TikTok explotó y seguramente se convierta en la red social más importante. Pero creo que evidentemente Facebook y Twitter son grandes empresas que en la actualidad intervienen en la conversación, en la democracia, en la economía de los países, y yo creo que se tiene que regular respetando todos los derechos que como empresas y como ciudadanos tenemos, para llegar a unos acuerdos que no sean abusivos. Creo que en el momento actual hay acuerdos abusivos, y creo que no debe ser correcto que estas plataformas, por mucho dinero que ganen, no puedan estar por encima de las democracias o de los gobiernos. Sí. Tampoco tiene que haber abusos de estos hacia ellas. Entonces yo creo que hay que llegar a un punto en el cual, sobre todo, aquellos abusos que creo que diagnosticamos casi todo el mundo, se reduzcan sin quitarle los derechos que como organizaciones privadas pues tienen. Es un poco como la participación política electoral, ¿no? O sea, la clase política está también podrida, pero no por ello no vamos a participar en las elecciones, luchar dentro de ese espacio, porque si lo abandonamos, pues dejamos el espacio a los menos éticos y morales, ¿no? Entonces, claro, pues hay que luchar por todas las frentes simultáneamente. Estimado Julián, 1 minuto más nos queda para un último mensaje aquí a tu audiencia mexicana y a la gran comunidad universitaria, que somos unos 400,000 personas. ¿Cuál sería tu último mensaje, por favor? Bueno, sé que es difícil, digamos que toda esta estrategia de desinformación y odio es muy efectiva porque usa un método científico, que es el de nuestra parte reptiliana, la parte emocional que tenemos, que reacciona mucho antes que la parte racional. Quizás tengamos que hacer un poco de periodistas, ya que el periodismo se ha convertido un poco en intereses económicos que no respeta su propio código deontológico. Entonces, antes de compartir algo, comprobemos, como si fuéramos periodistas, por otras fuentes, de que la información es correcta. A nivel personal, cuando nos troleen, nos insulten, nos difundan cosas negativas hacia nosotros, no dejarnos influenciar. Normalmente son estrategias. Muchas veces discutimos con incluso bots o una sola persona que controla 100 cuentas diferentes insultándonos. Entonces tengamos en cuenta que todo esto es artificial, y también hagamos vida fuera de las redes sociales, claro, para salir de esa burbuja que muchas veces nos metemos. Pues muchas gracias, estimado Julián. Aprovecho también, antes de cerrar, para hacer un pequeño anuncio. Aquí en el PUEDS, el Programa Universitario de Estudios de Democracia, Justicia y Sociedad, hemos inaugurado hace unos días
una nueva plataforma específicamente para que los ciudadanos se puedan empoderar y participar con más conciencia en esta esfera de las redes. Se llama Tlatelolco Lab. Búsquenlo ahí en nuestro sitio web de pueds.unam.mx, Tlatelolco Lab. Ahí van a encontrar hasta herramientas directas que puedes usar para analizar redes y estudios de caso muy interesantes que te pueden ayudar a abrir la mente y participar a favor de la democracia en esas redes sociales. Así que, pues muchísimas gracias, Julián, de nuevo. Y nos vemos en 8 días aquí con usted, amable público, en Diálogos de la Democracia de TV UNAM.